1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Las 8:09. Vamos a arrancar con un repaso de 5 cosas que pasaron esta semana en el campo y que para mí ustedes tienen que saber. Por supuesto, arranco por la primera. ¿Cómo estaban los cultivos? Y lo pongo en pasado porque es cómo se pudo ver que estaban los cultivos en la Argentina antes de semejante cantidad de lluvias. Cómo venía la cosecha gruesa, sobre todo la cosecha más importante, es la que más ingresos trae, la que más dólares trae a la Argentina, la que más ingresos le genera al Estado en concepto de retenciones sobre todo y de otros impuestos, pero como saben y como les digo, el agua le puso un stop a las máquinas esta última semana, que estaban en plena cosecha en la región agrícola de Argentina. En el caso del maíz, ya se levantaron 12,5 millones de los 57 millones de toneladas que están proyectados para este año. La mayor parte de lo que se cosechó viene de la zona núcleo agrícola, se cosechó ya el 19%. Como les digo, por ahora el trabajo de cosecha está paralizado, probablemente sin avances de acá a unos buenos días, dependerá la zona. El maíz que queda en pie está entre buenas y excelentes condiciones en un 73%. Bien, se festeja. Así que se esperan buenos resultados. La cosecha de soja de primera estaba empezando justito como a generalizarse por la Argentina cuando aparecieron las lluvias en casi toda la región agrícola y los excesos hídricos puntualmente en el centro del país y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Está avanzada con un poco más del 7%, buenos rendimientos promedios. La soja de segunda está mejorando las condiciones con la llegada del agua y sigue en pie por ahora la proyección que hace la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que es de 48,5 millones de toneladas para la soja. El girasol, el glorioso de esta campaña, el triunfante de esta campaña, sigue con proyecciones de marcar récords. 76% del girasol ya se cosechó, se mantiene la proyección de casi 6,5 millones de toneladas. Bocha. Es una bocha, un numerazo para el girasol, y los técnicos de la Bolsa de Cereales dicen guarda que todavía podría ser mejor. Hay que esperar ese 24% que queda de cosecha para ver si el número final para el girasol es mejor. Está dejando buenos números de exportación el girasol. Segunda cosa, el maíz batió récords esta semana porque terminó marzo y nos dejó el número de todo ese mes, de todo el tercer mes del año, que terminó con récord de embarques de maíz al exterior, récord de envío de maíz argentino al mundo. Se anotaron exportaciones en marzo por 6.800.000 toneladas de maíz, según los datos oficiales de Agricultura. Y en una de las últimas jornadas, uno de los últimos días hábiles de marzo, se habían anotado 1.200.000. O sea, sobre el filo del final de mes, se anotó muchísima declaración jurada de maíz para exportar. 134 más se exportó este marzo que en marzo del año pasado y está 45% arriba del techo máximo que había tocado, que fue en el año 2022. Así que mucho maíz que salió al mundo el mes pasado, empujado por la gran cosecha que hay que decir que se está dando, ahora como les digo paralizada por las lluvias que no están dejando entrar a las máquinas, y empujado también por el atractivo que tiene el maíz, que en cuanto a precio viene como sostenido. En el mercado local está a unos 240.000 pesos, aún en plena cosecha, que suele obviamente bajar el precio por lo que se llama presión de cosecha en el mercado. Aumenta la oferta en un momento del año y con la misma demanda, pero aumenta la oferta, por ende baja el precio. Bueno, por ahora no se está dando, el productor tiene que vender algo y elige vender el maíz a la exportación, que se cansó, como les digo, de anotar declaraciones juradas para exportar en marzo. Y se va a dar, depende cómo lo miremos, histórico, si queremos, en marzo, que es que Argentina mandó maíz a China. Digo, va a pasar porque ya salió, pero todavía no llegó a China. Se embarcó en la planta de COFCO, en el puerto de Timbúes esta semana, y en Santa Fe. Se embarcaron poquitas, 34.000 toneladas de maíz, pero es histórico porque China no le compraba maíz a la Argentina. China le compraba mucho maíz a Estados Unidos, pero en contexto de la tensión constante entre Trump o Estados Unidos y China o Xi Jinping, lo que empezó a pasar es que China dijo, bueno, vamos a prescindir un poquito de Estados Unidos, vamos a salir a buscar otros vendedores de maíz.
Entre esos vendedores de maíz aparece la Argentina, a la que en el gobierno anterior China ya le había habilitado la posibilidad de venderle maíz, que lo necesita además mucho China porque tiene muchos cerdos, por ejemplo, que alimentar para producir proteína para toda su población. Bueno, China empezó a elegir otros mercados, eligió la Argentina y a pesar de que ese mercado ya estaba activo, todavía no se había concretado una primera venta. Todavía China no le compró este año ni una sola tonelada de maíz a Estados Unidos y ya se llevó 34.000 toneladas por primera vez de Argentina. Tercera cosa, esta novela, ya se las conté tanto, pero tiene nuevos episodios. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, vuelve a hacer noticia esta semana por el conflicto que ya conocemos. ¿Se acuerdan que es uno de los organismos que el gobierno, uno de los organismos descentralizados del Estado Nacional, a los que el gobierno quiere achicar desde hace mucho tiempo, desde que asumió? Acá se le complicó porque cuando lo intentó en el mecanismo actual, que tiene un consejo directivo, por ende necesita votos para aprobar cada cambio, lo intentó un par de veces, no lo logró, lo centralizaron por decreto con las facultades delegadas de Sturzenegger. El Congreso y la Justicia le dijeron hasta acá, le devolvieron la descentralización al INTA y ahora lo está intentando nuevamente el Consejo Directivo, el gobierno a través del Consejo Directivo, con más o menos barreras, depende el caso. Lo que pasó esta semana es que apareció una carta que mandan más de 20 centros regionales del INTA, técnicos, investigadores, que dicen, no están llegando los fondos. No están bajando los fondos y ya está poniendo en juego, no están llegando desde principio de año, denuncian, y dicen está poniendo en juego el funcionamiento, la operatividad y hasta los servicios que presta el INTA en algunos lugares del interior de la Argentina. No le están pudiendo pagar, por ejemplo, a proveedores. No es un tema de salarios, sino de los fondos de los que tienen que disponer los centros para poder ejecutar sus proyectos, sus investigaciones, etc. Apareció esta carta que es otra vez un dolor de cabeza para el gobierno, que viene intentando y que ahora mismo está intentando achicar otra vez el INTA en el marco del Consejo Directivo, por ahora con vaivenes y con discusiones internas que no sé si van a llevar a algún lado. Cuarta cosa, la eterna pelea entre productores e intendentes por las tasas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que tiene un nuevo capítulo también. Lo que pasó esta semana es que salió un fallo paradigmático para mí, que sienta precedente, porque hay muchos productores que vienen yendo a la justicia para cuestionarle a los intendentes o bien pedirle públicamente que dé explicaciones de en qué se gasta el dinero de las tasas viales, porque deberían los municipios con ese dinero mantener los caminos. Sin embargo, no están mantenidos los caminos y cualquiera que transite caminos rurales de la provincia de Buenos Aires lo tiene claro, de otras provincias también, pero la batalla judicial se está dando en provincia de Buenos Aires, donde muchos grupos de productores empezaron a presentar inclusive amparos colectivos. Hoy vamos a hablar con el abogado que está encargado de presentar estos amparos, porque en las últimas horas, como les digo, un fallo fue un poquito más allá. No solo el intendente tiene que dar explicaciones, sino un intendente que ya tuvo que dar explicaciones, ahora tiene que hasta liquidarle, devolverle a algunos productores las tasas que cobró y que usó para otras cosas, que no eran mantener los caminos rurales. Esto pasó en Deró, en la provincia de Buenos Aires, y vamos a charlar en un rato, como les digo, con el abogado, porque podría sentar precedente y podría generar un efecto cascada en otros municipios también, cosa que entusiasma bastante a los productores agropecuarios. Y la quinta cosa es una buena noticia. Voy a cerrar optimista este repaso de noticias semanales del agro. Marzo repuntó para la maquinaria después de meses muy fríos para el mercado. Desde septiembre a esta parte, me contaban los empresarios en Expo Agro, la cosa se había complicado bastante, no había ventas, y el dato de marzo muestra que hubo una recuperación significativa. Tiene mucho que ver con el paso por Expo Agro, aparecen ahí los créditos, vamos todos al mismo lugar, los productores se concentran, los bancos van con opciones, las empresas de maquinaria también hacen lo posible para llevar, sobre todo las que tienen espalda y departamentos o verticales financieras, para llevar alguna opción a los productores y a los contratistas, y parece que eso generó un efecto porque según los datos de ACARA, de la Cámara de Automotores de la República Argentina, que lo que mide no es venta sino patentamiento, se patentaron 437 unidades entre cosechadoras, tractores, pulverizadoras, un incremento de 24% respecto de marzo del 2025, que es una buena noticia porque el mercado también venía frío en el primer semestre del año pasado. Así que, como les digo, el mercado de la maquinaria repunta en marzo y eso entusiasma en este caso no solo a los productores, sino también a los empresarios de una industria que venía más que fría en términos
de mercado. Amigos, hasta acá 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.